El 26 de noviembre de 1838, a las 4 de la madrugada, en algún lugar de lo que hoy es Tennessee, una niña cherokee de 8 años, llamada Quatty Ross, despertó tiritando. La temperatura había caído a menos 15 grados Celsius durante la noche. Su familia, junto con 15.000 otros cherokee, dormía al aire libre en una caravana forzada que llevaba 2 meses marchando. No tenían tiendas adecuadas, no tenían mantas suficientes. La mayoría ni siquiera tenía zapatos. Soldados estadounidenses los habían sacado de sus hogares a punta de bayoneta 3 meses antes, dándoles 15 minutos para empacar sus vidas. Ahora marchaban 1.600 kilómetros hacia un territorio desértico que nunca habían visto, que el gobierno estadounidense había designado como territorio indio, un eufemismo para el lugar donde los pondremos para que no los tengamos que ver. Quatty no llegó a ver el amanecer. Su cuerpo pequeño, debilitado por semanas de hambre, disentería y exposición al frío, simplemente dejó de funcionar durante la noche. Su madre la encontró congelada en la mañana. No hubo funeral, no hubo tiempo para luto apropiado. Los soldados gritaban que la caravana tenía que moverse. El cuerpo de Quatty fue envuelto en una manta rota y enterrado en una tumba poco profunda al lado del camino. Su madre marcó el lugar con una piedra y siguió caminando. No tenía opción. Quatty fue una de 4.000 cherokee que murieron en lo que ellos llamaron Nunadaul-Tsuni, el camino donde lloraron. Los americanos blancos lo llamarían después Trail of Tears, el sendero de lágrimas. Pero ese nombre sanitizado no captura la realidad. Fue marcha de la muerte forzada, genocidio en cámara lenta, limpieza étnica ejecutada por un gobierno democrático que simultáneamente se proclamaba campeón de libertad y derechos humanos. Y no fue incidente aislado, fue política oficial, fue sistemático y funcionó. Entre 1783, cuando Estados Unidos ganó su independencia de Gran Bretaña, controlando apenas una franja estrecha de costa atlántica, y 1890, cuando el censo estadounidense declaró oficialmente que la frontera había desaparecido, la nación se expandió de 3 estados en la costa este a un imperio continental que se extendía desde el Atlántico hasta el Pacífico. Fue una de las expansiones territoriales más rápidas y dramáticas en la historia humana. Pero había problema. El continente no estaba vacío. Millones de personas ya vivían allí. Decenas de naciones indígenas con culturas milenarias, gobiernos funcionales, economías establecidas. Y en el transcurso de ese siglo, Estados Unidos los eliminó sistemáticamente. Hoy vamos a contar la historia que los libros de texto estadounidenses frecuentemente omiten o sanitizan, no con lenguaje vago de conflictos fronterizos o reubicación de tribus. Vamos a ser brutalmente específicos sobre lo que realmente pasó. Vamos a seguir la expansión estadounidense desde la costa este hasta el Pacífico, territorio por territorio, batalla por batalla, tratado roto por tratado roto. Vamos a documentar cómo una república fundada sobre ideales de libertad e igualdad ejecutó uno de los desplazamientos poblacionales más masivos de la historia moderna. Y para cuando terminemos, entenderás por qué los nativos americanos, que en 1492 probablemente sumaban 5 a 10 millones en lo que hoy es Estados Unidos, para 1890 eran apenas 250.000, una reducción del 95%. No fue accidente, no fue inevitable, fue política deliberada, ejecutada durante un siglo con consistencia aterradora. Esta es la historia de Manifest Destiny, la idea de que Estados Unidos tenía destino divino de expandirse de costa a costa. Es historia de tratados firmados y rotos, de guerras asimétricas donde rifles enfrentaban arcos, de hambrunas diseñadas cuando mataron 30 millones de búfalos deliberadamente para destruir la base alimenticia de las grandes llanuras, de niños arrancados de sus familias y enviados a escuelas de civilización donde les prohibían hablar sus idiomas, de reservaciones que eran básicamente campos de concentración donde confinaban a poblaciones enteras, y de la negación sistemática, durante más de un siglo, de que cualquiera de esto fue genocidio. Pero antes de sumergirnos en los detalles sangrientos, necesitas entender cómo Estados Unidos justificó todo esto ante sí mismo, porque ninguna nación comete atrocidades pensando que son los villanos.
Siempre hay narrativa que hace parecer que lo que están haciendo es correcto, inevitable, incluso noble. Para Estados Unidos, esa narrativa se llamaba Manifest Destiny. En 1845, un periodista llamado John L. O'Sullivan escribió artículo en revista Democratic Review, donde acuñó frase que definiría el siglo XIX estadounidense. Es nuestro destino manifiesto expandirnos y poseer todo el continente que la providencia nos ha dado para el desarrollo del gran experimento de libertad. Lee eso de nuevo, destino manifiesto, obviamente ordenado por Dios. Providencia nos ha dado. Dios quiere que tomemos estas tierras. Gran experimento de libertad. Estamos haciendo el bien. Esta no era posición marginal, era consenso nacional, casi total, entre americanos blancos. La lógica era simple y conveniente. Estados Unidos era nación excepcional, con misión divina de esparcir democracia, cristianismo y civilización por el continente. Los nativos americanos eran vistos como obstáculos a esta misión, pueblos salvajes que no estaban usando la tierra productivamente y por lo tanto no tenían derecho real a ella. John Quincy Adams, sexto presidente de Estados Unidos, lo dijo explícitamente. ¿Qué derecho tienen cazadores nómadas al vasto continente cuando millones de colonos industriosos pueden cultivarlo? La lógica era circular y autojustificadora. Los nativos no tienen agricultura intensiva como nosotros, por lo tanto, no están usando la tierra, por lo tanto, la tierra está esencialmente vacía, por lo tanto, tenemos derecho de tomarla, y si resisten, son agresores irracionales obstaculizando el progreso. Había también componente racial explícito. La mayoría de americanos blancos del siglo XIX creían en jerarquía racial donde los blancos anglosajones estaban en la cima y los nativos americanos cerca del fondo. Algunos argumentaban que los nativos eventualmente se extinguirían de forma natural, como especies menos evolucionadas, incapaces de competir con civilización superior. Esto no era fringe science, era consenso científico de la época. Incluso los americanos progresistas que simpatizaban con los nativos generalmente veían solo dos opciones: asimilación completa, renuncia a cultura, religión, idioma y convertirse en americanos blancos, o extinción. La idea de coexistencia, de permitir a las naciones nativas mantener soberanía sobre sus propios territorios, era considerada absurda por casi todos. Esta ideología no era solo propaganda de élites, era creencia genuina sostenida por colonos ordinarios, granjeros, mineros, comerciantes que se movían hacia el oeste. Creían honestamente que estaban construyendo algo grande, algo que justificaba cualquier medio necesario, y cuando los nativos resistían, los veían no como personas defendiendo sus hogares, sino como obstáculos salvajes al progreso que necesitaban ser removidos. Con ese contexto ideológico en mente, sigamos la expansión cronológica y geográficamente, desde el este hasta el oeste, viendo cómo esta ideología se tradujo en política y acción. Para la década de 1820, 5 naciones nativas dominaban el sureste estadounidense: Cherokee, Choctaw, Chickasaw, Creek y Seminole. Los americanos blancos las llamaban las 5 tribus civilizadas, porque habían adoptado elementos de cultura europea americana de forma extensiva. Los Cherokee tenían gobierno republicano con constitución escrita, sistema judicial, periódico impreso en su propio alfabeto, creado por Sequoyah, escuelas, granjas productivas, algunos incluso poseían esclavos africanos, copiando esa institución horrible de sus vecinos blancos. En cualquier medida de civilización que los blancos afirmaban valorar, los Cherokee cumplían. Pero había problema: sus tierras en Georgia, Alabama, Tennessee y Carolina del Norte eran increíblemente fértiles y valiosas, y en 1829 se descubrió oro en territorio Cherokee en Georgia. Los colonos blancos querían esas tierras, y el recién electo presidente Andrew Jackson, quien odiaba a los nativos con pasión personal, había luchado contra Creek y Seminole en guerras previas, estaba más que dispuesto a dárselas. En 1830, Jackson empujó el Indian Removal Act a través del Congreso. Pasó por un voto en la Cámara de Representantes, 102 a 97,
Fue controvertido incluso entonces. El acta autorizaba al presidente a negociar tratados de intercambio de tierras. Las tribus del este entregarían sus territorios ancestrales a cambio de tierras al oeste del río Mississippi, en lo que hoy es Oklahoma. Oficialmente era voluntario, en práctica era extorsión con amenaza implícita de violencia. Los Cherokee lucharon legalmente, llevaron su caso a la Corte Suprema de Estados Unidos en Worcester versus Georgia, 1832, y ganaron. El juez principal, John Marshall, falló que los Cherokee eran nación doméstica dependiente con derecho a sus tierras y que Georgia no tenía autoridad sobre ellos. Era victoria legal completa. Andrew Jackson supuestamente respondió: John Marshall ha tomado su decisión, ahora que la haga cumplir. Ignoró completamente el fallo de la Corte Suprema. Es momento extraordinario en historia estadounidense, el presidente simplemente rechazando cumplir con decisión del Poder Judicial, y salió con la suya porque tenía apoyo popular de colonos blancos y poder ejecutivo para actuar. Entre 1831 y 1839, las 5 tribus fueron forzadas a marchar hacia territorio indio. Los Choctaw fueron primeros en 1831, marchando en pleno invierno con provisiones inadecuadas. Miles murieron. Un testigo Choctaw describió ver niños llorando de hambre y frío, mientras sus padres no podían hacer nada. Los Creek siguieron en 1834, muchos en cadenas porque habían resistido. Los Chickasaw en 1837. Los Cherokee aguantaron hasta 1838, cuando el ejército estadounidense, bajo el general Winfield Scott, los removió a la fuerza. Scott estableció campos de concentración temporales donde mantuvo a los Cherokee mientras se organizaba la logística de la marcha. Las condiciones en estos campos eran espantosas: hacinamiento, agua contaminada, enfermedades. Cientos murieron antes incluso de comenzar a caminar. La marcha misma fue pesadilla de 1.600 kilómetros que tomó meses. Ocurrió durante uno de los inviernos más duros registrados. Las provisiones del gobierno eran inadecuadas. Contratistas corruptos robaron suministros. La gente moría de exposición, hambre, enfermedades, especialmente disentería y neumonía, y agotamiento. Los cuerpos eran enterrados al lado del camino. De aproximadamente 16.000 Cherokee forzados a marchar, 4.000 murieron en el camino. Eso es tasa de mortalidad del 25%. Los Seminole en Florida resistieron militarmente. Las guerras Seminole, 1835 a 1842, fueron las más largas y costosas de todas las guerras indias estadounidenses. Los Seminole, liderados por Osceola y otros, usaron tácticas de guerrilla en pantanos de Florida, donde el ejército estadounidense no podía operar efectivamente. Costó a Estados Unidos $40 millones, suma masiva en ese entonces, y mató a 1.500 soldados estadounidenses. Eventualmente, la mayoría de los Seminole fueron forzados al oeste, pero algunos nunca se rindieron y sus descendientes aún viven en Florida. Para 1842, el este había sido limpiado de poblaciones nativas mayores. Millones de acres de tierra fértil fueron abiertos a colonización blanca. El algodón se convirtió en rey, cultivado por esclavos africanos en tierras robadas a nativos. Y Estados Unidos miró hacia el oeste para más. Si te está impactando esta historia que no te enseñaron en la escuela, suscríbete al canal. Estamos documentando las verdades históricas que cambian cómo entendemos el presente. Dale clic. El oeste del Mississippi presentaba desafío diferente. Las grandes llanuras, esa vasta extensión desde Kansas hasta Montana, eran hogar de naciones nómadas altamente especializadas: Lakota, Cheyenne, Arapaho, Comanche, Kiowa y otras. Estas naciones no eran agricultores sedentarios, eran cazadores ecuestres magistrales cuya cultura completa giraba alrededor del búfalo americano, bisonte. Los búfalos proporcionaban todo: carne para comida, pieles para ropa y refugio, huesos para herramientas, tendones para cuerdas. En 1800 había aproximadamente 30 a 60 millones de búfalos en las grandes llanuras. Las manadas eran tan vastas que cuando migraban cubrían el horizonte hasta donde alcanzaba la vista y tomaban días en pasar un solo punto. Pero los búfalos
también eran obstáculo para colonización estadounidense. Las manadas bloqueaban ferrocarriles y, crucialmente, mientras hubiera búfalos, las naciones de las llanuras podían mantener independencia económica. No dependían de agricultura sedentaria que podía ser destruida. Podían moverse, seguir las manadas, resistir indefinidamente. Así que Estados Unidos decidió eliminar los búfalos. No fue accidente, no fue consecuencia no intencional, fue política deliberada. El general Philip Sheridan, comandante del ejército estadounidense en las llanuras, lo dijo explícitamente ante el Congreso en 1875. Los cazadores de búfalos han hecho más en los últimos 2 años para resolver el problema indio que todo el ejército en 30 años. Están destruyendo la comisaría de los indios. Mándenles polvo y plomo y déjenlos matar hasta que se extingan. Entre 1870 y 1883, cazadores profesionales, incentivados por precio por pieles y apoyados tácitamente por el gobierno, masacraron búfalos a escala industrial. Trenes especiales llevaban cazadores a las llanuras. Los cazadores disparaban desde vagones mientras los trenes avanzaban, matando cientos en horas. Tomaban solo las pieles, dejando millones de toneladas de carne pudriéndose en las llanuras. Fotos de la época muestran montañas de cráneos de búfalo apilados más altos que edificios, esperando ser procesados en fertilizante. Para 1883, los búfalos estaban funcionalmente extintos. De 30 a 60 millones, quedaban menos de 1000, y con ellos fue la independencia de las naciones de las llanuras. Hambre masiva golpeó. La gente que había sido autosuficiente durante milenios ahora dependía de raciones gubernamentales inadecuadas, y el gobierno estadounidense usó esta dependencia como arma. Entren a las reservaciones o mueran de hambre. Simultáneamente, los ferrocarriles transcontinentales dividieron las llanuras, trayendo oleadas de colonos. El gobierno ofrecía tierras gratis, robadas a nativos, bajo el Homestead Act. Cada año, más colonos llegaban. Cada año, el territorio nativo se encogía. Las guerras fueron brutales. La masacre de Sand Creek en 1864. Tropas de voluntarios de Colorado bajo el coronel John Chivington atacaron campamento Cheyenne Pacífico que volaba bandera americana y bandera blanca. Mataron 150 a 200, la mayoría mujeres, niños y ancianos. Los soldados mutilaron cuerpos tomando genitales como trofeos. Chivington después exhibió públicamente recuerdos en Denver, la batalla de Little Bighorn en 1876, la victoria nativa más famosa. Lakota, Cheyenne y Arapaho, bajo Sitting Bull y Crazy Horse, aniquilaron al 7º Regimiento de Caballería de Estados Unidos. Bajo Custer, 268 soldados estadounidenses muertos. Fue triunfo para las naciones nativas, pero fue victoria pírrica. La respuesta estadounidense fue campaña militar masiva que eventualmente forzó rendición. Para 1890, las naciones de las llanuras estaban confinadas en reservaciones, la mayoría en tierras marginales inadecuadas para agricultura o caza. El hambre era rampante, las enfermedades se extendían, y cualquier resistencia era aplastada con violencia extrema. El descubrimiento de oro en California en 1848 desató rush que trajo 300.000 colonos en pocos años. California tenía población nativa de aproximadamente 150.000 en 1848. Para 1900 eran menos de 20.000, reducción del 87% en 50 años. ¿Qué pasó? Genocidio que California perpetró con apoyo estatal. Entre 1850 y 1860, el estado de California pagó recompensas por cueros cabelludos nativos, ofertas oficiales en periódicos, $5 por cuero cabelludo indio. Milicias de voluntarios, financiadas por el Estado, organizaban raids contra aldeas nativas, matando hombres, mujeres y niños, tomando cueros cabelludos para cobrar recompensas. Simultáneamente, California pasó Act for the Government and Protection of Indians en 1850, que permitía arrestar a nativos por vagancia y luego subastarlos a colonos blancos como trabajadores forzados. Era esclavitud con otro nombre. Niños nativos eran particularmente buscados, podían ser adoptados, secuestrados,
por familias blancas como sirvientes. En el noroeste, la Guerra Modoc de 1872 a 1873 ejemplifica resistencia final. Los Modoc, grupo pequeño de menos de 200 personas, fueron forzados a reservación donde sufrían hambre y abusos. En 1872 huyeron de vuelta a sus tierras ancestrales. El ejército estadounidense los persiguió. Los Modoc se refugiaron en región de Lava Flow, donde el terreno era laberinto defensivo natural. Durante meses, 50 a 60 guerreros Modoc sostuvieron contra ejército estadounidense de más de 1000 soldados. Usaron conocimiento del terreno para emboscar columnas del ejército repetidamente. Fue humillante para Estados Unidos que una fuerza tan pequeña resistiera tanto. Eventualmente, hambre y municiones agotadas forzaron rendición. El líder Modoc, Kim Puash, Captain Jack, fue ahorcado junto con otros 3 líderes. Los Modoc sobrevivientes fueron exiliados a Oklahoma. Para 1890, las guerras indias estadounidenses básicamente habían terminado. Las naciones nativas estaban confinadas en reservaciones, dependientes de raciones gubernamentales, sus culturas bajo ataque sistemático. El gobierno había implementado política de civilización forzada. Niños nativos eran sacados de sus familias y enviados a internados donde les prohibían hablar sus idiomas, practicar sus religiones o usar su ropa tradicional. El lema oficial era «Mata al indio, salva al hombre». En este contexto de desesperación surgió un movimiento religioso llamado Ghost Dance. Predicaba que si los nativos realizaban danzas rituales, los dioses traerían de vuelta a los muertos, restaurarían los búfalos y los blancos desaparecerían. Era un movimiento completamente pacífico de esperanza desesperada. Pero los agentes gubernamentales lo vieron como amenaza. El 29 de diciembre de 1890, el 7º Regimiento de Caballería, el mismo regimiento que había sido destruido en Little Bighorn, rodeó Campamento Lakota en Wounded Knee Creek, en Dakota del Sur. Estaban desarmando a los Lakota cuando un disparo accidental estalló. Los soldados estadounidenses respondieron con fuego masivo de cañones Hotchkiss y rifles contra el campamento. Cuando el humo se despejó, 300 Lakota estaban muertos, la mayoría mujeres, niños y ancianos. Los soldados persiguieron a sobrevivientes que huían, matándolos a millas de distancia. Algunos cuerpos fueron encontrados congelados días después en posiciones que mostraban que habían intentado proteger a niños. Wounded Knee fue la última batalla mayor de las guerras indias. También fue masacre, no batalla, y marcó cierre simbólico de una era. Ese mismo año, 1890, el censo de Estados Unidos declaró oficialmente que la frontera había desaparecido. Estados Unidos ahora se extendía continuamente de costa a costa. El Wild West era historia, y las naciones nativas que habían ocupado el continente durante milenios estaban reducidas a 250.000 personas en reservaciones. En 107 años, Estados Unidos había expandido de 13 estados en la costa atlántica a imperio continental. Pero el costo humano fue catastrófico. Millones de nativos muertos por violencia, enfermedad, algunas deliberadamente introducidas, y hambre. Culturas destruidas, idiomas perdidos, tratados rotos. De 370 tratados firmados, Estados Unidos violó todos. Y lo más perturbador, funcionó. Estados Unidos se convirtió en superpotencia continental cuya riqueza y poder en el siglo XX fueron construidos parcialmente sobre tierras y recursos robados a naciones nativas. Fue genocidio, bajo definición de la ONU de 1948, que incluye imponer deliberadamente condiciones calculadas para destruir un grupo, absolutamente sí. Pero Estados Unidos nunca lo ha admitido oficialmente. Hoy, aproximadamente 5,2 millones de personas en Estados Unidos se identifican como nativos americanos. Las reservaciones enfrentan pobreza extrema, alcoholismo, suicidio a tasas masivamente desproporcionadas. Es legado directo del siglo de políticas que hemos documentado. Si esta historia te mostró la otra cara de la historia estadounidense, dale like y comparte. Suscríbete para más historias históricas que cambian cómo entiendes el mundo. Y déjanos en los comentarios, ¿te enseñaron esto en la escuela?
Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. La historia tiene múltiples caras. Todas deben ser contadas.